Muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la semana número 12 del taller de elaboración de tesis. Para esta semana tengo el gusto de presentar el día de hoy a el doctor Willy César Ramos, quien tendrá la clase de esta semana. El profesor Willy César Ramos Muñoz es profesor de la Facultad de Medicina Humana, Universidad Ricardo Palma, el curso de taller de elaboración de tesis. Es docente investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Biomédicas, Universidad Ricardo Palma, investigador registrado en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCITEC, RENACIG, y quien se desempeña también en el Ministerio de Salud, en el CDC, y tiene amplia experiencia en todo lo que tiene que ver con temas de investigación, con tesis, con desarrollo de proyectos, con asesoría y por supuesto con mentoría, y con amplia experiencia también en lo que significa participación y contribución a la producción científica, es decir, publicación de artículos en revistas indexadas de alto impacto. Esta tarde el doctor Willy Ramos presentará el tema discusión y conclusiones, cuáles son las recomendaciones para todos ustedes. Así que dejamos el tiempo entonces con el profesor doctor Willy Ramos. Adelante, Willy. Muchas gracias por la presentación, doctor Johnny de la Cruz Vargas. Bueno, estimados docentes, estimados estudiantes, es un gusto poder participar con ustedes de la clase del día de hoy. Voy a proceder a cargar mis diapositivas. Estimado doctor Johnny, ¿podría brindar mi apoyo para poder compartir las diapositivas? Creo que no me aparece la función de comparativa. Sí, ahorita mismo. Listo. Muchas gracias, doctor Johnny de la Cruz. Muy agradecido. Muy bien. Estimados alumnos, la clase del día de hoy ha sido programada por el doctor Johnny de la Cruz Vargas con motivo de que existe mucha dificultad para poder elaborar en los trabajos de investigación la sección de la discusión, conclusiones y recomendaciones. A veces la mayoría de los estudiantes puede pensar de que la discusión es algo sencillo, pero en realidad no es que sea difícil, sino que hay muchos aspectos que los estudiantes, los tesistas, los investigadores no consideran en esta sección y que deberían de considerar. La presentación que les voy a realizar eh, es válida, es válida para proyectos de tesis, es válida también para proyectos de investigación, es válida para artículos de investigación. Así que esta sección les puede servir para muchos aspectos, pero prioritariamente para su tesis. La mayoría de las personas piensan que la discusión es la sección donde nosotros comparamos los hallazgos de nuestro estudio con los hallazgos obtenidos en otras investigaciones. Y eso es cierto, o al menos es parcialmente cierto. Si bien es cierto que debemos de comparar nuestros resultados con los de otros autores, hay muchos aspectos más que deben considerarse en la discusión de resultados, como por ejemplo las implicancias de los hallazgos que han encontrado, ¿no? Aparte de eso, ¿qué limitaciones tiene tu estudio? No hay estudio perfecto. De repente la muestra de tu estudio fue pequeña, de repente no fue posible controlar algún sesgo, de repente trabajaste con registros o fuentes secundarias, las cuales tienen algún grado de subregistro, pueden tener, por ejemplo, algún grado de inconsistencias. Entonces, con frecuencia nosotros vamos a tener algunas limitaciones, y estas limitaciones tienen que abordarse en la discusión. ¿Por qué tienen que abordarse la discusión? Porque es honesto. Nosotros debemos de declarar cuáles son los alcances de nuestro estudio, hasta dónde llegan, para que la persona que revisa nuestro estudio pueda tener todo el campo para poder interpretarlo, para poder entenderlo, para poder usarlo. ¿Qué debe tener una discusión? La discusión de los resultados de una tesis, de un trabajo de investigación, de un artículo, debe responder las siguientes preguntas. Lo primero, ¿cómo se interpretan los resultados? Hay que tomar en cuenta que cuando elaboras tu discusión, lo primero que tienes que mencionar es los principales hallazgos de tu estudio. Ten cuidado de no apostar por colocar primero
cosas que corresponden a antecedentes de problema. No vayas a empezar tu discusión diciendo, la diabetes constituye un problema de salud pública porque afecta a tantas personas, porque eso no corresponde a la discusión. Hay una sección en el proyecto de investigación que se llama planteamiento de problema o se llama descripción de la realidad problemática. Y ahí es donde nosotros cubrimos eso. Lo primero que tenemos que mencionar es cómo se interpretan nuestros resultados. Lo primero que tenemos que mencionar es cuáles son los principales hallazgos obtenidos en nuestro estudio. Aparte de eso, hay que mencionar si se comprobó la hipótesis que teníamos o no se comprobó. Muchas veces, la gran mayoría de veces, comprobamos nuestras hipótesis, pero hay veces que nosotros planteamos una hipótesis y esta hipótesis no se comprueba. Esto no hace la investigación menos importante. Investigaciones con hipótesis no comprobadas son útiles, porque si no se comprueba esta hipótesis, los demás investigadores o las demás personas que leamos esa tesis, ese artículo, sabemos que no debemos de continuar por esa vía, porque esa hipótesis no se ha comprobado. Entonces, estudios con resultados negativos también debemos de reportarlos y debemos utilizarlos también. Aparte de eso, tenemos que comparar nuestros resultados con los encontrados por otros autores. Y eso es lo que la mayoría de investigadores hacen en la discusión. Pero no basta con decir que nuestros hallazgos coinciden con los del doctor Johnny de la Cruz, coinciden con los del doctor Iván Hernández, coinciden con los del doctor Víctor Vega Ponce. No basta con eso. También hay que mencionar, si es que hay discordancia, debemos de mencionar dónde está la discordancia y por qué pensamos nosotros que ha ocurrido esa discordancia. De repente la discordancia se dio porque nosotros utilizamos distintos criterios de inclusión y de exclusión. Podría ser. De repente la discordancia se dio porque consideramos a una población adicional o una fracción de la población, de repente. Pero cuando nosotros encontramos discordancia, tenemos que plantear por qué ocurrió esta discordancia. Y si no tenemos certeza de por qué ocurrió la discordancia de nuestros resultados con los resultados de otros investigadores, tenemos que plantear cuáles son las posibles razones por las que nuestros resultados se diferencian de los de otros investigadores. De repente otros investigadores hicieron un estudio con menos muestra que yo, y de repente eso pudo tener algún grado de influencia. De repente nosotros tuvimos definiciones que fueron más exigentes que las de otros autores, de repente. Entonces tenemos que mencionar cuál es la diferencia. ¿Por qué? Si nuestros resultados son distintos a los de otros autores, ¿por qué consideramos que existe esa diferencia? Tenemos que mencionar cuáles son las implicancias de los resultados que tenemos. Definitivamente, en el curso de taller de elaboración de tesis, nosotros preparamos a nuestros alumnos para que puedan elaborar sus proyectos de tesis, para que puedan ejecutar sus proyectos y para que puedan sustentar su tesis. Y si bien es cierto de que es importante para nuestros estudiantes poder terminar su tesis, sustentar y graduarse, titularse como médico cirujano, no menos importante es contribuir con la ciencia. Entonces nosotros cuando hacemos nuestras investigaciones, o ustedes cuando hacen sus tesis, tienen que mencionar para qué van a servir los resultados de su estudio, de qué forma van a contribuir con la mejora del problema, de qué forma van a contribuir con esa realidad problemática. Entonces la idea es de que ustedes puedan titularse con su investigación, pero a su vez también contribuyan con la ciencia, contribuyan con la solución de los problemas. Y es allí donde nosotros tenemos que llegar con ustedes a un equilibrio, en el cual nosotros buscamos y deseamos que ustedes se titulen con su proyecto de tesis, con su tesis, ejecutan su tesis y se titulen. Pero a su vez, además de titularse con su tesis, nosotros buscamos o esperamos de que ustedes puedan contribuir con la ciencia, contribuir con el problema de investigación, contribuir con su país a través de los resultados de su investigación. Y claro, ¿por qué no? Llevar a su tesis más lejos, llevar a su ciencia más lejos, publicar su investigación en un artículo científico. Porque hacer eso permite que ustedes contribuyan con su ciencia, que hagan llegar su ciencia más lejos y que otras personas puedan utilizar su ciencia también. Muy bien, además de eso, les mencionaba de que es importante también las limitaciones del estudio y finalizar con la conclusión del estudio. Cuando estamos en tesis, las tesis tienen una sección de conclusiones. Entonces ahí ustedes concluyen directamente.
Cuando estamos en un artículo de investigación, la conclusión suele ser el último párrafo de la discusión de resultados. Primero, entonces, interpretar los resultados. Les mencionaba de que lo primero que tienen que hacer en su discusión es presentar de forma clara y concisa cuáles son los principales hallazgos de su investigación, de forma que la persona que realiza su investigación tenga claro qué fue lo que encontraron, qué fue lo principal que ustedes encontraron. Entonces, deben mencionar de forma clara, concisa y contundente los principales resultados de su investigación. Y aquí, por ejemplo, tenemos que reflexionar en algunas cosas. Si tu trabajo tiene como hipótesis la prevalencia, entonces debes concluir de que la prevalencia de la enfermedad que estás estudiando es alta, es elevada, o de repente es inferior a la que se encontró, a la que se esperaba. Pero si tú mencionas en tus objetivos a la prevalencia, tienes que concluir en base a la prevalencia. De repente tú estás estudiando una enfermedad y tú planteas que la enfermedad tiene comportamiento estacional, es decir, que aumenta en determinados momentos del año, usualmente con la temperatura o con las estaciones del año. Entonces, si es una enfermedad que tiene un ciclo periódico, tienes que concluir entonces que la enfermedad que se está estudiando tiene comportamiento estacional. De repente tú estás estudiando la obesidad en una población determinada y tú ves que la obesidad empieza a aumentarse con el tiempo, la tendencia de la obesidad es ascendente. Entonces, en ese caso, empieza tu discusión mencionando que la tendencia de la enfermedad, la tendencia del daño que estudias, la tendencia de la obesidad es ascendente. Empieza desde el saque mencionando los principales hallazgos de tu trabajo. De repente, si haces un estudio de supervivencia, de repente mencionar de que la sobrevida se incrementa con el tiempo y es afectada por ciertos factores. Si de repente tú estás haciendo un estudio transversal de factores asociados, entonces tienes que empezar mencionando en la discusión por ejemplo, ¿no? El sobrepeso, la obesidad, constituyen factores asociados a mala calidad de sueño en diabéticos. Tienes que empezar de esa manera, entonces. Pero si tú trabajas con factores asociados, desde el saque en tu discusión tienes que mencionar cuáles son los factores que se asocian con la enfermedad que estás estudiando o con el evento que estás estudiando. Entonces, ese es un aspecto importante. Si tú estás estudiando una intervención, de repente un programa de capacitación o una intervención en salud pública, y esta intervención funciona, tienes que mencionar desde el comienzo, mencionando que la intervención que se ha implementado es efectiva, es eficaz, o tiene efecto positivo. Entonces, allí también empieza desde el saque declarando los principales hallazgos de tu estudio. Vean este estudio, por ejemplo. Este es un artículo de investigación que se titula Tendencia en la sobrevida de pacientes hospitalizados por un infarto agudo de miocardio según nivel socioeconómico. Chile 2002-2012. Vean la discusión. ¿Acaso la discusión empieza diciendo de que el infarto agudo de miocardio constituye un problema de salud pública en Chile que afecta a tal cantidad de personas? No, así no empieza. Empieza, en primera instancia, declarando los principales resultados de su estudio. Este estudio muestra un aumento en la sobrevida precoz y alejada post-infarto agudo de miocardio en pacientes hospitalizados. Ajá, desde el saque dice de que hay un aumento en la sobrevida de infarto agudo de miocardio. Idea número 1, se entiende, ¿no? Sin embargo, se mantuvo una distribución inequitativa de la mortalidad, en desmedro de grupos de menor nivel socioeconómico en ambos sexos. El resultado más destacable es el marcado aumento de la sobrevida precoz en el grupo de bajo estrato socioeconómico. Ajá, entonces, la primera idea que nos dejan los investigadores es de que la sobrevida por infarto agudo de miocardio ha aumentado. Y la segunda, de que existe una distribución inequitativa de la mortalidad, observándose que existen grupos más vulnerables o grupos menos favorecidos. Entonces, desde el comienzo los investigadores nos declaran cuáles son los principales hallazgos de su investigación. Y nuevamente, yo les recomiendo de que ustedes empiecen siempre de esta manera. Vean aquí, por ejemplo, esta es una tesis de la Universidad Ricardo Paz. Se titula Factores asociados al bajo nivel de conocimiento de cáncer de cervix en mujeres premenopáusicas atendidas por consulta externa en un centro de salud de altura, Ancash, durante el periodo noviembre 2020, enero 2021. ¿Cómo empieza la discusión?
La presente investigación muestra que existen factores asociados al bajo nivel de conocimiento de cáncer de cervix en la muestra estudiada. Dentro de las variables sociodemográficas, ser soltera constituyó un factor asociado al bajo nivel de conocimiento de cáncer de cervix. Entonces, si su hipótesis era de que existían factores asociados al bajo nivel de conocimiento de cáncer de cervix en esa población, la autora en su discusión menciona de que efectivamente existen factores asociados y menciona cuál es el principal o cuáles son los principales factores asociados. Nuevamente, ella no está empezando hablando de cáncer de cervix ni del conocimiento del cáncer de cervix. Está empezando desde el saque, mencionando o declarando los principales hallazgos de su discusión, de su investigación. ¿Se comprobó o no se comprobó la hipótesis planteada en la tesis? Vean, por ejemplo, esta investigación. En esta población de estudio, se pudo determinar que la hemoglobina glicosilada mayor o igual del 7% es un factor de riesgo para desarrollar neumonía adquirida en la comunidad. Entonces los autores nos mencionan de que se cumplió la hipótesis, de que se confirmó su hipótesis. La mayoría de las veces los investigadores suelen comparar los resultados de sus investigaciones con las de otros. Pero tienes que mencionar cómo se relaciona tu investigación con las de otros, cómo conectan con ellas. ¿Obtuviste resultados similares? ¿Tus resultados fueron contradictorios? ¿Se dispone de estudios similares en tu medio? Es ideal que encuentres estudios similares para que puedas comparar, ¿no? Por ejemplo, vean aquí. Efecto de una intervención centrada en la reducción de factores de riesgo cardiovascular en estudiantes universitarios. ¿Ya? Entonces, vean aquí. Vean aquí. Aunque esta intervención logró disminuir en 13% la prevalencia de exceso de peso, los resultados obtenidos en la etapa post-intervención son superiores a los reportados en un estudio anterior, realizado en estudiantes de primer año de la misma universidad, y ratifica lo evidenciado por otros estudios a nivel nacional, que indican que la prevalencia de exceso de peso aumenta con los años de universidad. O sea, los autores se comparan con los resultados de otros estudios y menciona que los estudios van en una misma dirección, que todos ellos confirman que la prevalencia de exceso de peso aumenta con los años de universidad. Entonces, de alguna manera, el investigador declara su estudio, lo compara con los resultados de otros estudios y muestra alguna relación entre ellos. Menciona que existe un patrón en común entre ellas con un resultado similar. Vean esta tesis también. Factores asociados a la elección del parto domiciliario en la zona rural de la selva del Perú, basado en la ENDES 2019. La edad materna es un factor sociodemográfico no asociado al parto domiciliario. Este resultado, esto es lo que les mencionaba, muchas veces tú planteas posibles factores y resulta que ese factor no es un factor de riesgo, un factor asociado. Tú esperabas o pensabas que podía hacerlo, pero no lo es. A veces, cuando tienes un factor que se espera que sea estadísticamente significativo, que sea un factor asociado y no lo es bueno mencionarlo. Y es medio discutible ello también, ¿no? Este resultado coincide con estudios nacionales como el de Mendoza-Chuctaya, en un centro de salud de la zona rural de Cusco, o el de Tarqui, 2005, en la jurisdicción de la microrred Pachacútec, en la provincia del Callao. Asimismo, a nivel internacional, en el estudio de Yabulo Numu, tampoco hay alguna asociación significativa. Entonces, el autor lo que hace es comparar sus resultados con los resultados de otras investigaciones. Implicancias de los resultados. Esta es una sección muy importante en una discusión, pero también es una de las que más están dejadas de lado. Son unas de las que menos se utilizan. Y en esta sección yo considero que esta debe ser una de las secciones más trascendentes en una discusión. Entonces, si tú haces una investigación, tu investigación tiene que contribuir con algo. La investigación no es solamente para que nos titulemos, no es solamente para que lo publiquemos en un artículo. La idea es que lo que nosotros hacemos contribuya con un problema de investigación, contribuya con la mejora de la situación problemática. Entonces aquí, lo que ustedes deberían de hacer en sus tesis es mencionar de qué forma sus resultados contribuyen con la mejora del problema, con la mejora de la situación problemática. De repente tú estás haciendo un estudio de factores asociados
y de repente identificas algunos factores asociados. Entonces la pregunta es, ¿cómo contribuye la identificación de esos factores asociados? De repente, por ejemplo, tú estás haciendo un estudio de factores asociados a problemas de salud mental en estudiantes de pregrado de la universidad. Entonces, la idea es cómo contribuye. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en esta investigación yo encuentro diversos factores que se asocian a problemas de salud mental y que afectan el rendimiento académico de los estudiantes? Si yo encuentro cuáles son esos factores, podemos diseñar una intervención universitaria, enfocándonos en esos factores, interviniendo sobre esos factores que se asocian con los problemas de salud mental, de tal manera que podamos detectar tempranamente a los jóvenes con estos problemas, brindarles apoyo, brindarles soporte, de tal manera que ellos aprendan a conllevar esto, y esto no afecte a su situación académica, no afecte a su rendimiento académico. Entonces, si tu investigación contribuye a partir del conocimiento de los factores asociados a crear un programa destinado a estos estudiantes, hay personas que se van a beneficiar de tu investigación. Y eso en todas las investigaciones pasa. La idea es que ustedes tienen que buscar una forma, cómo hacer que su investigación contribuya con la solución del problema. De repente, entonces, a partir de tu investigación se observa que es necesario implementar intervenciones de prevención y control. Entonces recomiendas eso, ¿no? Tú mencionas de que nuestros resultados evidencian una necesidad de intervenir sobre este problema. Ya estás haciendo algo importante. Estás llamando la atención sobre un problema que requiere ser investigado. De repente tú identificas factores asociados a un problema, a un daño, a una enfermedad. De repente puedes intervenir sobre estos factores asociados para reducir el daño. Entonces, esa es un poco la idea de tus resultados. Tienen que aportar con algo más. Tienen que aportar tienen que contribuir con la solución del problema de investigación, tienen que contribuir con la mejora de la situación problemática. Por ejemplo, vean aquí, discusión. La elevada seroprevalencia de leptospirosis observada en la población de trabajadores de arroz del Valle del Alto Mayo indica una condición hiperendémica mayor a la encontrada en estudios realizados en poblaciones similares. Ajá. ¿Cuál es la implicancia de este estudio? La implicancia es que están detectando una población que tiene valores hiperendémicos en el mundo de una enfermedad. Entonces, si tiene valores, si tiene, digamos, valores, si es considerada hiperendémica en el mundo, significa que necesitamos intervenir en ella y en otras poblaciones similares. Entonces, esta investigación está detectando una población que requiere una atención urgente y está posicionando un tema que posiblemente esté olvidado o no esté considerado dentro de las prioridades de salud, ¿no? Entonces, es importante lo que han hecho. Otro concepto que tenemos que tener en cuenta cuando realizamos la discusión es la validez. Y cuando hablamos de validez, hablamos de en qué medida nuestro estudio de investigación ha sido afectado por sesgos. Error sistemático igual a sesgo. Los sesgos afectan a mi investigación porque pueden hacer que los resultados de mi investigación no se aproximen a la realidad. Los sesgos son un problema para mí. Y en mi investigación y en mi diseño, yo tengo que tener bastante cuidado, tengo que tomar medidas para no incurrir en sesgos, o de lo contrario, si es inevitable, debo tomar medidas para reducir el impacto de los sesgos. Es una cuestión de diseño, es una cuestión que tú tienes que investigar los sesgos. Existen muchas clasificaciones, pero de forma global podríamos hablar de sesgos de selección, cuando seleccionamos mal a los sujetos que participan en nuestra investigación. Podemos hablar de sesgos de medición, sesgos de información, cuando no medimos adecuadamente una variable, ya sea porque de repente nuestros instrumentos de medición no fueron los correctos, no estuvieron calibrados, o porque nuestros instrumentos de recolección de datos no fueron validados, o de repente uno de los más frecuentes, el más frecuente de todos, el sesgo de efecto confusor, la identificación de variables confusoras para que las puedas controlar. Todo esto te lleva a la validez. Si tu estudio no es afectado de forma importante por sesgos, hablamos que hay validez en tu estudio. Y en la discusión tenemos que considerar eso también. Por ejemplo, validez interna. Validez interna nos referimos a en qué medida los resultados que has obtenido son válidos para la misma población que tú has estudiado. En cambio, la validez externa se refiere a
a en qué medida los resultados de tu investigación pueden generarse a otras poblaciones distintas a las que tú has estudiado. Vean aquí, por ejemplo, aquí hay un estudio de prevalencia y causas de ceguera en el Perú a partir de una encuesta nacional. La idea de esta encuesta es que tiene un diseño estadístico potente. Es una encuesta con un muestreo multietápico que permite aproximarse a las personas en la comunidad. Una encuesta a nivel nacional. Entonces, la idea es de que si hubo un muestreo estadístico adecuado, no hubo sesgos de por medio, podemos hablar entonces con certeza de que la prevalencia y deficiencia visual en el Perú podemos empezar mejor diciendo de que la prevalencia de ceguera y deficiencia visual en el Perú es similar a la de otros países. Y puedes hacerlo con cierta tranquilidad, porque trabajaste con procedimientos estadísticos y porque controlaste los sesgos que debías de controlar. En ese aspecto, entonces, podemos hablar de validez interna. Si ellos trabajan con una muestra representativa de todo el país, pueden concluir a todo el país porque esa fue su población. En este caso estamos hablando de validez interna. Pero no siempre nuestros estudios pueden tener un alcance tan grande. No siempre podemos hacer un estudio de alcance nacional. No siempre podemos hacer un estudio de alcance regional o macro-regional. De hecho, muchas veces nuestro financiamiento no nos permite ser tan ambiciosos y muchas veces tenemos que hacer estudios en poblaciones más pequeñas. Vean este estudio. Satisfacción laboral y factores asociados en personal asistencial médico y no médico de un hospital nacional de Lima. Vean aquí, los autores trabajan con una población de un hospital de Lima, y a partir de esa población obtienen un muestreo. Y con ese muestreo evalúan factores asociados a satisfacción con su trabajo. Nuestros resultados permiten la inferencia al Hospital Nacional 2 de Mayo. Sin embargo, es sabido que los hospitales del MINSA tienen características comunes propias del sistema, por lo que se espera que la realidad de los trabajadores de otros hospitales del MINSA sea similar. Ah, ¿qué es eso? Validez externa. Es decir, ellos trabajaron con una muestra de un hospital. En términos de validez interna, sus resultados son extrapolables a esa misma población de ese hospital. Pero los autores apelan también a la validez interna. Ellos dicen, sí es cierto, mi estudio fue hecho para poder conocer la realidad de un hospital. Pero tomando en cuenta que los hospitales del Ministerio de Salud tienen una problemática similar, es posible que mis resultados también puedan ser útiles para otros hospitales, para otras poblaciones distintas. Entonces, en este caso también es válido. Muchas veces no puedes investigar a una población grande, una muestra grande, pero muchas veces puedes mencionar de que otras unidades muestrales, otros establecimientos, digamos que pueden beneficiarse de los resultados de tu investigación. Otro aspecto que es muy importante y que debe abordarse necesariamente en la discusión de los resultados son las limitaciones. Usualmente las limitaciones corresponden al último párrafo de la discusión en una tesis. O si se trata de un trabajo de investigación, de un artículo de investigación, usualmente es el párrafo que precede a las conclusiones. ¿Qué limitaciones podría tener un estudio? De repente el tamaño de la muestra. Tú quisiste trabajar con una mayor muestra, pero resulta que los recursos que tenías no te permitieron hacer más. Entonces tienes que declarar y mencionar de que tu trabajo ha tenido una muestra pequeña y que tal vez el tamaño de la muestra pudiese influir en algo en tus resultados. De repente, trabajaste con fuentes secundarias. Trabajaste, por ejemplo, con datos de algunas encuestas, o trabajaste con datos de sistemas de vigilancia, con datos de otras encuestas. Entonces, cuando trabajas con fuentes secundarias, con registros de mortalidad, con registros de atenciones en consulta externa, cuando trabajas con registros de egresos hospitalarios, como son fuentes secundarias que han sido recogidas por otras personas, no tenemos una certeza o no podemos garantizar que no estén afectadas por algún grado de problemas de calidad o por algún grado de subregistro. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que mencionar eso, que debido a que se ha trabajado con registros
que son fuentes secundarias recolectadas por otras personas, podrían tener algún grado de problemas de calidad y algún grado de problemas de su registro. Eso sí, si tú sabes que estás trabajando con una base de datos que tiene muchos problemas, pues no trabajes con esa base de datos que tiene muchos problemas. Y la idea es que nosotros trabajamos con aquello que pueda contribuir con la ciencia. Si tú trabajas con una base que todo el mundo sabe que tiene muchos problemas, pues sus resultados también van a tener problemas, pues no, de repente no van a representar la realidad. Entonces nosotros trabajamos con bases o con bases de datos o fuentes secundarias que nosotros sabemos que tienen algún grado de calidad, ¿no? Pero de todas maneras no podemos trabajar con fuentes secundarias que tengan problemas de calidad importantes demostrados y conocidos, ¿no? De repente tú hiciste un trabajo de investigación en un grupo de casos y no consideraste un grupo control. De repente también eso sería bueno mencionar y por qué no usaste un grupo control. De repente los registros de donde obtuviste información tenían información solamente de casos y no de controles. Eso tienes que mencionarlo, tienes que declararlo también en las limitaciones. De repente tu información pudo haber estado afectada por variables confusoras. Entonces aquí es cuando tú tienes que mencionar si esto fue una limitación o no lo fue, y en qué medida los confusores afectaron a los resultados de tu investigación. De repente tú trabajaste y había un confusor importante, pero tú tomaste medidas y pudiste controlarlo. Entonces, si bien es cierto que eso fue un problema, no tuvo un impacto importante en los resultados de tu investigación. Eso tienes que mencionar en las limitaciones también. Tus instrumentos, tienes que mencionar en qué medida tus instrumentos son válidos. Si tú, digamos, planeabas hacer algo y te viste afectado por la falta de financiamiento, también tienes que mencionar eso, ¿no? Y cuando trabajas con sesgos, cuando tú recolectas tus datos y no puedes evitar totalmente los sesgos, tienes que mencionar qué medidas has tomado para reducir el impacto de estos sesgos. Entonces, si bien es cierto que los sesgos pueden existir, también tú los puedes controlar y puedes minimizar el efecto de ellos. Y si tú minimizas el efecto de ellos, entonces tu trabajo, los resultados que obtenga tu trabajo se van a aproximar mucho más a la realidad de la que estás investigando. Vean aquí, por ejemplo, vean este artículo, esta investigación. Efecto de una intervención centrada en la reducción de factores de riesgo cardiovascular en estudiantes universitarios. Vean aquí. Los resultados de esta intervención deberían considerarse dentro de las limitaciones del diseño del estudio, como la falta de un grupo control. Aquí está, uso de grupo control. Como la falta de un grupo control y el tamaño de la muestra. Y el tamaño de la muestra que generó una distribución desigual del género. Entonces aquí tenemos, cuando vemos eso, estamos viendo de que el autor está apelando también al tamaño de la muestra y está discutiendo que eso fue una limitación para su estudio. Y no solamente eso, sino que también en la medida de que hubo una distribución desigual del género, posiblemente eso pudo haber tenido algún efecto, ¿no? Algún efecto confusor específicamente, ¿no? Otra limitación del estudio fue el tiempo acotado de la intervención. De repente ellos quisieron tener una intervención que durase más, pero lamentablemente por la cuestión de las características de la población de estudio, no pudieron hacerlo. Vean aquí, por ejemplo, efectividad de una intervención multisectorial en educación alimentaria nutricional para prevenir y controlar el sobrepeso y obesidad en escolares de 2 instituciones educativas públicas del distrito de Villa El Salvador. Y acá mencionan limitaciones claramente. Una limitación importante del estudio fue la inexistencia de un presupuesto para esta investigación. Entonces, regresamos. Falta de financiamiento como una limitación de la investigación, ¿no? Aparte de eso, vean de que, si bien es cierto de que ellos no contaron con presupuesto, pero pudieron incorporar a otros profesionales no contratados con una planilla presupuestal, pero lograron invitar a otras personas para que los apoyen en su estudio, y al final con eso lograron capear el problema de no tener financiamiento. Entonces, si bien es cierto que ellos tuvieron un problema con el financiamiento, hicieron gestiones para disponer de más personas, o invitaron a otras personas, y con eso lograron mitigar el efecto de no tener
un presupuesto o un financiamiento, lo cual está muy bien. Entonces, tuvieron una limitación, pero lograron ellos encontrar una forma como contrarrestar. Todo eso se menciona en la sección de los resultados. Vean aquí. Minimización del efecto de los sesgos. Ellos tuvieron un problema, pero ellos lograron encontrar una forma como compensar y que ese problema no impacte los resultados de la investigación. Vean ese estudio. Factores asociados a la realización del tamizaje del cáncer de cuello uterino. Dentro de las limitaciones del presente estudio, encontramos que se desarrolló dentro del ámbito de la pandemia. Entonces, la pandemia pudo haber afectado la recolección de datos debido a que en esas épocas había restricciones, había en ese momento un aislamiento social obligatorio, lo que llaman cuarentena. Y eso pudo haber afectado la recolección de datos porque posiblemente menos personas llegaron al centro de salud convencionalmente con un año en el que no había pandemia. Muy bien. ¿Qué no debes hacer cuando redactas tu discusión? En primer lugar, no hagas un resumen de las secciones anteriores. Recuerda que tú en tu tesis tienes una sección de descripción de la realidad problemática. Tienes una sección de marco teórico. Entonces, en esas secciones abordas todo lo demás. No hagas un resumen de tu discusión. No repitas los resultados. Recuerda de que tienes que declarar lo más importante. Tienes que compararte con los resultados de otras investigaciones. Tienes que ver cómo conectan tu investigación con los resultados de otras investigaciones. ¿Qué implicancias tienen tus hallazgos? ¿Qué limitaciones? Entonces aquí no repitas solamente los resultados. Otro aspecto que se ve con cierta frecuencia es que a veces los investigadores tratan de maquillar un poco sus resultados. O de lo contrario, muestran lo significativo y ocultan lo no significativo. O de repente esconden un poco lo que podría indicar un posible sesgo. Y eso no es correcto. No es correcto ni desde el punto de vista ético ni desde el punto de vista metodológico. Tampoco tienes que demostrar que tienes razón. De repente tu investigación tiene resultados opuestos a la mayoría de los estudios. Y tú, como sea, quieres sostener que tu trabajo es mejor y que tú tienes razón, incluso ignorando la evidencia que existe. Entonces, en ese sentido, digamos de que tienes que tener mucho cuidado respecto de tus hallazgos, ¿no? Sobre todo si hay evidencia que brinda información contraria a la que tú estás encontrando. Tienes que ser modesto. Nuevamente, tienes que ser objetivo, claro y conciso. Y tienes que tener mucho cuidado de no sobredimensionar tus resultados. A veces nosotros queremos que nuestra investigación, digamos, tenga un gran impacto, pero nosotros tenemos que mencionar el impacto que tiene y no exagerar en el impacto que pudiese tener. Por ejemplo, aquí, en este estudio, ¿cómo empieza la discusión? Este es el primer estudio que examina el consumo de cigarrillo en una muestra significativa de estudiantes. Un momento. A nosotros no nos interesa si es el primero, el segundo o tercer estudio. A nosotros lo que nos interesa es conocer los hallazgos del estudio. Los resultados de tu estudio es lo que nos interesa. Entonces, sé modesto, sé objetivo. Finalmente, la sección de las conclusiones. Cuando elaboras las conclusiones, tienes que intentar tener cierto orden. Y la idea es que siempre tienes que tener una conclusión que responda al objetivo general y debes tener conclusiones que respondan a los objetivos específicos en orden de importancia. La idea es que deben ser claras, deben ser concisas, ¿ya? Y tienes que tener mucho cuidado porque esto sí es común. Tienes que tener mucho cuidado en que todo lo que esté en tus conclusiones esté respaldado por los hallazgos de tu tesis. Entonces, si tu estudio, por ejemplo, es de prevalencia y factores asociados, y tú mencionas que existe una alta prevalencia y que eso es útil porque a partir de eso se tienen que crear programas, no, eso de ahí es discusión. Si tú concluyes, tú tienes que mencionar sencillamente respecto de la prevalencia, respecto de los factores asociados, porque eso es lo que tú has estudiado. Tú no has estudiado otros programas, no has estudiado otras intervenciones, no. Lo que tú estudiaste es prevalencia y factores asociados. Y sobre eso tienes que concluir. Lamentablemente es muy común que a veces las personas concluyen enfocándose en la importancia de la enfermedad que estudian. Pero en este instante, en las conclusiones, no es importante tanto la enfermedad que tú estudias, sino es importante qué objetivos te fijaste, qué hipótesis planteaste y responder a partir de eso. ¿Ya? Por ejemplo, vean aquí,
Vean esta tesis. Hay un objetivo general y la primera conclusión está respondiendo casualmente a ese objetivo general. Hay otros objetivos específicos y las conclusiones están respondiendo también a esos objetivos específicos. Entonces hay un orden, hay una secuencia, y eso es lo que nosotros esperamos para las conclusiones. Y las recomendaciones son acciones prácticas que recomendamos a partir de las conclusiones. Recuerda, las recomendaciones tienen una propia sección, no las incluyas en las conclusiones. Entonces, a partir de tus hallazgos, tú puedes plantear ciertas recomendaciones que pueden contribuir con la mejora de la realidad problemática. Entonces, la idea es que tienes que mencionar de forma clara y concisa qué esperas conseguir con esa recomendación. Deben ser objetivas, pertinentes y viables. Si tú planteas una intervención y no hay presupuesto para hacerla, no es viable. Entonces, esa es un poco la idea. Vean aquí. Acá hay recomendaciones. Continuar y fortalecer las visitas domiciliarias. Muy bien, si esto parte de los objetivos, es importante, está bien. Y además, fortalecer las visitas domiciliarias es algo que es viable, que es posible hacer, ¿no? Captar gestantes sin controles prenatales. Muy bien. Si en tu investigación te encuentras que las gestantes no son captadas y no tienen controles prenatales, puedes recomendar de que se tiene que continuar captando a las gestantes y buscar a aquellas que no acudan a sus citas. Tampoco no es la situación de que no vino, pues mala suerte, pues no intervenga. No, pues. Entonces tú, digamos, puedes recomendar que aquellas que no llegaron pueden ser visitadas en sus domicilios. Bueno, eso es todo. Espero que esta clase les haya podido ser útil. Dejo entonces la palabra al doctor Johnny de la Cruz, el director del Instituto del INICIP. Muy bien, hemos tenido una excelente presentación en esta tarde, enfatizando los aspectos prácticos de lo que significa la discusión dentro de los artículos, la discusión dentro de la tesis, la discusión dentro de cualquier manuscrito de producción científica. Agradecemos al profesor Willy César Ramos por esta presentación. Todo el material está ya colgado en la plataforma. Allí incluso el doctor Willy Ramos incluyó una tesis que va a ser parte del trabajo con la ficha, ¿no es cierto?, en el taller práctico que vamos a desarrollar a continuación. Así que nuevamente, doctor Willy Ramos, aprovecho también para felicitar su última publicación en una revista Q1, justamente con el equipo del INICIC y otras universidades y otras organizaciones colaboradoras, porque de eso se trata la investigación, ¿no? Generar redes de colaboración y de publicaciones. Así que, nuevamente, gracias, y con esto damos por concluido la actividad en esta tarde. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, doctor Johnny. Buenas tardes a todos. Gracias.